De regreso a Salud en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural con el panel de naturópatas licenciados en Puerto Rico. En el primer segmento estuvimos hablando sobre que las escuelas, según este estudio que hemos compartido con ustedes, han mejorado la calidad de alimento que le están ofreciendo a los niños a base de los estándares del Departamento de Agricultura del año 2012. Lo que cabría preguntarse es si esos estándares son óptimos o no. El estudio simplemente se enfoca para ver si ha habido cumplimiento con esos estándares y a base de eso pues se determina que ha habido una mejoría. Hago un comentario muy personal, que triste que ahora que hablemos de la dieta y tengamos que referirnos a las escuelas, ¿verdad? Cuando las escuelas surgieron como concepto, pues eso no tenía que ver con la alimentación, era con la parte de aprender unas cosas. Hoy día las escuelas no solo están llevando esta cuestión educativa, sino que también entonces se está contando como fuente para la manutención física o gastronómica de los individuos. Eso puede ser tema de reflexión en otro momento. Pero, como habíamos anticipado en el segmento anterior, el doctor González nos había dicho que parte de lo que se ponía en la bandeja de comida caía en la basura. En la basura, y eso es lo que nos reporta esta noticia que queremos añadir a ustedes, que muchos niños tiran las frutas y la verdura a la basura. Desde la introducción de las nuevas normas sobre el almuerzo escolar en los Estados Unidos. Esto lo publica el Public Health Report de 25 de agosto. Bueno, esto debe ser entonces contradictorio, porque si en la primera noticia nos está diciendo que la alimentación es mejor a base de esta reglamentación del 2012, pero entonces si está yendo a la basura, pues no necesariamente es mejor. Vamos a ver qué nos tienen que comentar los miembros del panel en relación con esta noticia. Bueno, le están haciendo más ofrecimientos de frutas y vegetales a los niños, pero si no hay un entendimiento y no hay una educación en términos de la importancia de que esas frutas y esos vegetales estén allí en la bandeja, van a terminar en el zafacón. Yo concurro con usted, doctor, y cuando usted habla de educación, y en el segmento anterior hicimos alusión a la educación, yo creo que más que educación es la convicción, porque si es educación a base de informar, hay tanta señal extraña que se hace en nuestra sociedad, tantas ideas que son encontradas, se dice una cosa pero se hace otra, y entonces ha pasado eso con la alimentación, se ha llevado la noción de que la alimentación es importante y casi todo el mundo acepta que eso es importante, pero no es suficientemente importante en la mentalidad de la mayor parte de las personas como que para que eso incida en las enfermedades, y más aún si nos da una enfermedad, pues no tenemos que trabajar con la alimentación, sino que hay otros métodos de bregar con la enfermedad que no tienen nada que ver con la alimentación. En ese sentido, yo creo que la sociedad ha caído en un doble discurso, y mientras no tengamos una voz certera, pues en la escuela lo pueden decir, pero yo no sé qué harán los padres en la casa, cuando lleguen en su casa, si no lo muestran con el ejemplo. Pero es que la importancia. Mira, de la misma autoridad hay un doble discurso, porque por un lado, fíjate, quieren una población más saludable, pero por otro lado, el mismo gobierno muchas veces estimula a los productores de estas comidas chatarra, le dan incentivos económicos y una serie de beneficios a estas grandes corporaciones que son los que están produciendo precisamente la comida que va a informar la población. Entonces, por otro lado, otra doble vara es que queremos que la población esté enferma, pero entonces sí, sana. Pero si entonces la gente está sana y entonces no utilizan los servicios de salud, pues se crea otro desbalance en términos de toda la gente que depende de los fondos y de las asignaciones y de recursos para tratar enfermedades. O sea que ahí es donde se ve la hipocresía, cuando se han fomentado
o se depende, ¿verdad?, del aspecto económico de la industria que sea, para generar empleos y todas estas cosas. Doctor, Y no se ha establecido, fíjate, y no se han establecido unos parámetros de legislación que aquellas compañías y aquellas industrias que produzcan productos saludables tengan sean entonces los que participen de las exenciones, porque están contribuyendo socialmente y saludablemente a la sociedad, ¿eh? O sea, me explico. O sea, lo que quiero decir está muy interesante. Pero lo que quiero decir es que el gobierno muchas veces cumente interviene. Hay un doble estándar, y es contradictorio, pero cuando hablamos de educación, bueno, son proverbiales las anécdotas que nos ha hecho el doctor Norman González Chacón en su casa, pero la casa nuestra la tenemos que gobernar nosotros mismos, no es la escuela quien la gobierna. Usted, doctor, cuando crió a su familia, pues usted no dependía de la escuela, usted tenía que informarse, al contrario, y decía, no, mis hijos van a comer esto, van a comer aquello, y eso era parte de su agenda, irrespectivo si lo era o no de la escuela. O sea, tenemos que aprender desde la casa. En casa había más escuela en la casa que en la escuela per se, porque no solamente trabajábamos con las asignaciones de los estudiantes, sino que se les daba una clase aclarando siempre el concepto que se estaba estudiando en la escuela, porque el concepto, generalmente todos los conceptos, la mayor parte de los conceptos que se estudian en la escuela, excepto los históricos y los matemáticos, todos los demás contienen errores crasos que hacen que se pierda la base original de la educación y que se enfoque hacia otras áreas que son a veces muy susceptibles y muy peligrosas. Y yo siempre cogía y le daba ese resumen a mis hijos en la casa de lo que se esperaba que fuera eso que se está estudiando en la escuela. Al punto que cuando íbamos a la escuela entonces no encontrábamos qué comer, porque entonces no habían los ofrecimientos de acuerdo a los estándares que se habían establecido en la casa. Siempre tuvimos ese problema. O sea y fíjate, yo tengo a veces los maestros, fíjate, hablamos de la educación y aún los maestros que hemos atendido, que responsablemente han tratado de llevar la voz cantante a la escuela y ayudar a que los niños puedan tener unos mejores criterios al momento de escoger lo que van a comer, han tenido problemas, han sido criticados. Algunos han sido disciplinados por tratar de llevar una orientación a los muchachos en términos de una mejor salud, en términos de lo que deberían comer. Han venido los padres a la escuela a acusar los maestros que han tenido con su mejor intención de ayudar a enseñar y llevarle un criterio más saludable a los niños, pero también han sido criticados por los mismos dirigentes de la escuela, porque entonces los niños, una vez entienden lo que deben comer, no quieren participar de lo que se está ofreciendo allí en el comedor. Pero fíjate una cosa, sin embargo, mi esposa, que fue maestra 32 años en el sistema de educación de este país, aquí los directores de escuela tienen instrucciones específicas de que una buena parte de la facultad de la escuela, de los maestros, a la hora de almuerzo vayan allí y coman con los estudiantes para darle el ejemplo de lo que es comer una comida más sana y de la importancia de la alimentación. Que no esté ocurriendo son otros 20 pesos, porque también fuera de cámara estuvimos hablando que lamentablemente muchos maestros a la hora del almuerzo lo que hacen es que se van a comer a estos lugares de comida rápida y no le dan el ejemplo. Entonces vienen con sus bolsitas y sus cosas a comérsela en la escuela, los niños ven eso y no se lo quieren comer, y esa es la razón por la cual el niñito de la lámina inicial hace un ratito y otros no estaban comiendo, y usted ve los platitos, las bandejitas llenas. Porque ¿qué ocurre? Bueno, porque como mencionaste hace un rato, no es solamente educar por informar, sino que tiene que haber un vínculo más directo, tiene que haber un aprendizaje en el proceso. Y yo me pregunto, los padres de estos niños, que la mayoría deben estar enfermos allá en sus casas, y porque por eso el sistema de salud se está encareciendo tanto en los Estados Unidos y en Puerto Rico, ellos mismos no saben establecer una relación directa entre la buena nutrición y la buena salud. Entonces ellos no han hecho absolutamente nada en sus hogares para establecer esa relación, y no comen más sano
y como consecuencia de eso no están provocando una respuesta de sanación, un healing response, como se llama en inglés, para poder adquirir ellos primero su salud y poder entonces aprender que existe una relación directa entre la buena nutrición y la salud. Entonces decirle con propiedad, con el ejemplo a los niños, mira mijo, la razón por la que en la escuela te están brindando estos bares de ensaladas de autoselección es porque esto va a impedir que tú te enfermes, que te tengamos que llevar más al médico que no te gusta, para que puedas ser un mejor deportista, si es que quieres ser un deportista, más sano, con un mayor rendimiento, para que tengas la mente clara y puedas aprender bien, y puedas hacer las asignaciones tú solito en la casa. Pero fíjate, no hay ese vínculo. No hay ese vínculo, y por otro lado, fíjate que todo el tiempo en el sistema de alimentación de comedores, se habla del aspecto inclusivo. Ok, vamos a incluirle frutas y vegetales, pero no se está hablando de lo que hay que quitar, porque tú sigues viendo ahí en la foto, vamos a la lámina número 1 de nuevo. El vaso de leche. Vas a ver el vaso de leche. ¿Ves? Vas a ver y vas a ver el pedazo de carne. Ajá. Y vas a ver arroz con habichuela, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, que no va a dejar de haber, o arroz con maíz aquí en Puerto Rico. O sea que todavía el hecho de que se coman una manzana, óyeme, todavía el hecho de que se coman una manzana, se coman una ensaladita, no va a contrarrestar el efecto nocivo de lo que no han quitado, de lo que no han sugerido quitar. Y todavía yo estoy seguro que en muchas escuelas, o al cruzar la escuela, están los establecimientos donde va el niño que no se comió la fruta y va a consumir. En otras palabras, no se ha podido establecer la relación de que tu alimento es tu medicina. Y mientras se sigan añadiendo alimentos que lo que resulta es en agravar las condiciones que ya las personas tienen. Y fíjate que aquí en Puerto Rico, fíjate que es una cuestión cultural tan aferrada que todavía nosotros recibimos todos los días mensajes de texto en nuestro programa Alternativa Natural, a través de las diferentes comunicaciones, en Hay que Decirlo, y todavía la gente está pensando en lo que va a usar, en el pote, en la vitamina, el suplemento, en el porque ponen hasta medicamentos que deben tomar para resolver un problema, y todavía no le llega a la gente qué es lo que se comen, lo que hay, es en lo que se comen donde puede estar la medicina o la enfermedad. El suplemento es un complemento en el tratamiento, en el programa terapéutico, pero la alimentación es fundamental. Y eso todavía no ha llegado a las autoridades, no ha llegado a los profesionales de la salud, ni a la gente. Y no ha llegado a la gente tampoco. Claro, y a veces es triste decirlo, pero aún esa fruta, a veces las manzanas parecen una triste manzana, de un aspecto que ya sabemos, amén de no hablar si son o no genéticamente modificados, como son la mayoría que vas a encontrar en el mercado, o hibridadas, pero a veces son un aspecto que tienen una cera por encima que hasta parecen artificiales, como las que ponen en los centros de mesa. Amigos, esto es Salud en Mesa Redonda. No se retiren, regresamos después de la pausa.